Bueno, volcó el camión que transportaba los billetes venezolanos hallados en la zona de Salto del Guairá y que debían llegar hasta Asunción. También se pudo mostrar en torno al caso un video en el que los contrabandistas precisamente documentaban la cantidad de billetes que tenían en el sitio. Y a propósito, hay una diferencia importante entre lo que se declara oficialmente como valor de esta moneda y lo que realmente el mercado cotiza, considerando de que existe mucha fluctuación en el mercado venezolano, por lo que las casas de cambios por lo general incluso hasta optan a veces por no comercializar este billete. El camión perdió el control en una curva pronunciada. Presuntamente, el peso de la carga hizo que la carrocería se deslizara por el pavimento, cayendo este en una cuneta al costado de la ruta. La carga de billetes era fuertemente custodiada por agentes de la GEO y con patrulleras de la Policía Nacional, 4 delante y 6 detrás. La casa de ese cruce hay una rotonda, una curva cerrada. Y ahí el señor, por la carga, por el exceso de carga que traía, no le respondió su freno y se cayó en un puente. Pero puente seco, no hay agua ni nada, entonces el dinero estamos pagando otra vez en otro camión ahora. 40 activadores, 4 horas está trabajando, 40 activos, hace 4 horas que está trabajando y falta máximo 10 a 15 bolsas de 500, de 530 bolsas, falta máximo 10 bolsas a reventar, eso nomás ya falta cargar todo, para recuperar todo, no se perdió nada hasta el momento. Las 30 toneladas de bolívares fue incautada en Salto del Guairá. Por este hecho está detenido Leandro da Costa, esposo de una actual concejala municipal. Da Costa se presume habría grabado un video con los contrabandistas donde documentan la cantidad de billetes que tenían en el domicilio. Son 15 para las 10, 5 de diciembre. Es así. Fala alguma coisa, Sombra. Aqui é o Saci, tá? Eu tô aqui onde tá os Bolívar, tá? Tem vários pacotes de Bolívar aqui. Tá aqui é uma sala, tem mais aqui nessa outra sala, tem mais aqui, tá? E o restante tá aqui nessa sala aqui, ó. Tá tudo aqui, o restante tá tudo aqui nessa sala. Eu vou mandar um vídeo para você mandar para o embaixador. E nós temos aqui 1 bilhão e 400 milhões de Bolívar, tá? Aí tá a bolsa, tá? Todas as bolsas, tá? Todos os sacos que tá aí é Bolívar, todos os sacos que tem é Bolívar. Eu pessoalmente estou aqui, tá? Mostrando isso. Tá? Sobre este caso, el fiscal Julio César Yegros manifestó que se trabaja de manera conjunta con agentes de la DEA y autoridades venezolanas a los efectos de coordinar estrategias que permitan avanzar con el caso. Las investigaciones apuntan a la existencia de otras 25 toneladas de billetes y se apunta que estos serían utilizados en una de las operaciones de falsificación más grande de la región. Y un dato adicional nada más, el 20 de febrero, por determinación del presidente Nicolás Maduro, estos billetes, principalmente el de 100 bolívares, pierde curso legal en territorio venezolano, es decir, ya será una moneda no reconocida por su país de origen. Y otra particularidad, mientras vemos la cantidad inmensa de billetes que se encontraban en ese lugar, si nosotros hacemos una relación directa del valor que tiene 100 bolívares en el mercado paraguayo o la relación que existe en el poder adquisitivo que pudiera tener esa moneda, si la asociamos con una moneda paraguaya, su valor es básicamente ínfimo. Por 100 bolívares en Venezuela se compra un caramelo. Por la inflación de más del 700% que ha registrado la economía venezolana en los últimos tiempos, luego del descalabro en la cotización del crudo en el mercado internacional. Sería básicamente, para que la gente pudiera comprender, equiparable a una moneda de 100 guaraníes. Claro, y por eso es que mucho se especula de que en realidad la cuestión no era tener esa cantidad de plata para comercializar o para hacer negocios con ese dinero en particular, sino muchos creen de que en realidad se trataba básicamente de utilizar el papel como materia prima para la falsificación. Exacto, y de acuerdo a los cálculos, haciendo una regla de conversión, porque bien decías hace rato Jorge, es difícil
establecer un criterio único porque no es una moneda que resulte atractiva en el mercado de divisas. Pero si hacemos un cálculo por lo que declararon estos hombres que tenían, hablamos de 25 toneladas de billete, ellos hablaban de 1.462 millones de bolívares, que al tipo de cambio sería algo así como 146 millones de dólares, el valor que tiene esta moneda. Para nosotros sería algo así como 658 mil millones de guaraníes. Eso es el valor presunto que tiene esta cantidad de billetes que fue encontrado en una vivienda de la ciudad de Salto del Guairá. Otro